Hola amigos, hoy quiero concluir el ciclo de videos que inicié hace varias semanas ya, en donde he estado abordando asuntos que tienen que ver con las pérdidas, las adversidades, la depresión principalmente, y conjugada también con la ansiedad. Y bien, pues hoy quiero hablarte de la depresión, sí, pero cómo vencerla al reinterpretar la realidad. Ante la mayor de las tragedias que el hombre pueda experimentar, emerge una tesis que se ha mantenido oculta para la mayoría de la humanidad, tan antigua y sencilla que contrasta enormidades con las últimas propuestas que suelen aparecer año con año en los anales de las ciencias del comportamiento, para enfrentar los duelos de cualesquiera pérdidas, angustias, sufrimientos, etc. ¿Y cuáles son algunas de las aflicciones no resueltas que suelen devastar al hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, como dijera aquel sabio Salomón? La multiplicidad es enorme, pero una muestra representativa de ello podría ser pérdidas de salud, relaciones disfuncionales, sufrimiento de algún familiar, soledad, abandono, soltería continua, viudez, orfandad, rechazo afectivo, ruina económica, abandono de la patria, accidentes fatales, etcétera, etcétera. Y ante eso, y mucho más, que abata a cualquier persona, se levanta una opción de medicina para el alma, misma que he dado en llamar la resiliencia paulina, porque emerge de Pablo principalmente. Aunque me adelanto para no parecer merolico de una panacea religiosa como suelen emerger ocasionalmente en el medio en que se manejan diferentes expresiones de espiritualidad. Pablo menciona una forma de presentar frente a la adversidad, que pudo haber aprendido en sus múltiples encarcelamientos, hambres, azotes, persecuciones, traiciones, confabulaciones, tribulaciones, etcétera. Y que consigna en un momento el escritor del libro de los Hechos, en que refiere que Pablo y Silas cantaban a Dios en medio de las implicaciones de su encarcelamiento. Este escritor dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y seguramente también al estar en otros múltiples suplicios hicieron lo mismo. Así pues, tal enseñanza permeó a los primeros creyentes de aquel entonces, pues fue no solo escrita, sino leída y releída, y se disertó al respecto miles de veces. Muy probablemente lo que es percibido como una contradicción o paradoja de su satisfacción en la adversidad era por razón de tener los mejores momentos para estar en la presencia de Dios y recibir tanta revelación de Él, como vemos en sus cartas escritas desde sus prisiones. Y es que aprender a punta de chicote queda mejor grabado en las entrañas y en las neuronas, de forma tal que el aquilatamiento se impronta, se impregna de manera soberbia en quien está en esas situaciones. Análogamente a las experiencias de John Bunyan, el escritor del famoso libro que seguramente algunos de ustedes han leído, El progreso del peregrino, quien siendo arrestado para pasar 12 años en cárcel escribió múltiples libros y folletos, y al salir de su encierro vuelve a ser arrestado por 6 meses por hablar sin permiso de las autoridades. Él miraba sus encierros como la forma de poder escribir para alcanzar al mundo con el mensaje escrito. Sin embargo, mucho más exceso es el trabajo de Pablo, cuya revelación trasciende al mundo. Sin embargo, escribir con la teoría y la práctica
lleva un mayor efecto sobre los lectores. Al parecer, solo bajo la tragedia del dolor es posible la aplicación de enseñanzas de una envergadura que bien puede rayar en lo absurdo para quien no entiende las cuestiones de carácter espiritual, mismas que no pueden ser entendidas desde la óptica natural. Y entonces, cuando atravesamos el valle de sombra de muerte, es donde se puede apreciar una enseñanza de tal magnitud. Ahora bien, vamos a reinterpretar la realidad para menguar los estragos y cambiar las adversidades. Había una ocasión, una situación en cierta ciudad de Europa de mucha hambre y de frío. Y en una de esas noches, una persona había muerto. Y al encontrar el cuerpo, hurgaron la policía en sus bolsas y halló que traía suficiente dinero para haberse alimentado, protegido y evitado la muerte. Esta anécdota ilustra la sinrazón de algunas tragedias. Asimismo, hay mucha gente que, pudiendo enfrentar la adversidad, no sabe que tiene posibilidades de hacer cambios y se da por vencida aún antes de enfrentar al adversario. Tal es el caso de una mayoría como los 10 espías enviados a la tierra prometida para checar. Y cuando volvieron magnificaron a los enemigos y sus dotes de guerra y desanimaban a Moisés y a todo el pueblo para ir y tomar la tierra prometida. Mientras solo Josué y Caleb, esto es curioso, siempre es la mayoría negativa y muy pocos los optimistas. Ellos dos aplicaron una perspectiva divergente. Ellos dijeron, sí podremos contra ellos, sí son fuertes, sí son grandes, sí son guerreros, pero podemos tomar sus ciudades. No será fácil, pero los podremos vencer. Ahora bien, necesitamos interpretar la realidad que nos circunda de una forma diferente. Jesús lo enseña cuando dice o habla de dos formas de observar la realidad. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Y refiere que la forma de apreciar las circunstancias determina la manera en que éstas nos afectan o nos benefician. Pero los escenarios pueden ser cambiados. Y esto es lo que quisiera compartir contigo. Las realidades pueden ser transformadas para que sean menos amenazantes, pues al modificar la percepción y ser remontadas las circunstancias de forma pronta y exitosa, podemos corroborar esto. Así pues, si se percibe la adversidad de forma pesimista, esta se impone sobre nosotros y nos lleva a un mayor sufrimiento, mientras la forma optimista mira oportunidades en las desdichas. Claro que no es fácil, no es para hacer fiesta cuando se presenta la adversidad. Pero el pasado de quien está en adversidad, lamentablemente, influye en su apreciación de los sucesos. Y en ocasiones la historia de sufrimiento del pesimista sugiere más de lo mismo, otra vez. Identifica los infortunios como castigo de Dios, karma, maldición generacional, etc. Al parecer los latinos percibimos las crisis o fatalidades de forma tremendista. Y si es así, estamos hablando de que también la cultura participa en nuestra forma adversa de apreciar las cosas. Ahora bien, hablemos de efectos de una apreciación pesimista. 1. Incrementa el fatalismo. 2. Reaviva el concepto de ser desgraciados.
Tres, forma sistemas de vida de desgracia que pueden afectar a generaciones, haciendo pensar que el mal ha estado por generaciones, que es una maldición. Ahora bien, los enemigos son grandes, opinaban todos los judíos ante la amenaza de los pueblos que habitaban la tierra prometida, mientras dos, repito, Josué y Caleb, entendían que los enemigos son vulnerables, son de carne y hueso y que también sangraban. En contraste, entonces, del pesimismo con el optimismo reduce los efectos de las pérdidas, duelos o desgracias y predispone al organismo, la mente y el espíritu para enfrentarlos de manera diferente, porque se secretan un buen número de neuropéptidos que son proteínas y que facultan al organismo y todo el ser para enfrentar eso, para un desarrollo que de otra manera no podría aparecer. Y quiero ilustrar esto con Esteban. Esteban tenía los ojos puestos en un futuro inmediato, cuando miró en una visión que le fue dispensada para ver lo que le esperaba momentos más tarde. Y esto lo refiere el escritor del libro de los Hechos, cuando dice: Esteban, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. De esa manera, al saber que sería recibido en una situación muy excelsa, su presente, por terrible que era, menguó el impacto de su desdicha humana. Así son las reacciones y consecuencias de las formas de mirar de manera optimista. El hombre, al no obtener lo que suplica cuando está en adversidad, inicia un ciclo vicioso de ira, dolor, desesperanza, desamparo, desilusión, y acaba distanciándose de Dios. La ausencia de propósito de su adversidad genera intolerancia. Quiere entender por qué le sucede eso. ¿Qué hizo para merecerlo? El no hallar a Dios en esa situación o una explicación a su mal le genera sensación de abandono, de soledad, e inicia una exigencia que le provoca pánico y desamparo, ya que Dios no explica ni da razones de las situaciones que permite, aunque a través de la Biblia provee estrategias para enfrentar las naturales e inminentes desgracias que forman parte de la naturaleza humana. A veces el hombre en desgracia cree que Dios no le ama, o le tiene desinterés, o simplemente inicia un argumento de su inexistencia, o empieza a culpar a las circunstancias, la pobreza, enfermedad, su sexo, su negocio pésimo, los socios, los hermanos, los familiares, trabajadores, las autoridades, el gobierno, la corrupción, etc. O a terceras personas como son los más cercanos, el cónyuge, la suegra, los hijos. O simplemente dice: es que tengo falta de fe para creer lo que Dios quiere darme bajo esta situación. O desarrolla un concepto equivocado: Dios es cruel, no me ama, está enojado conmigo por lo último, que quién sabe qué es lo que hice, pero que no recuerdo, pero me está castigando por ello. Y entra en angustia por saber qué hizo y trata de encontrar la razón de su supuesto castigo. O dice: Dios es caprichoso e indigno de confianza. O, como dije, llega a concebir que Dios no existe, que Dios está muerto. Así entonces, solo debemos escoger una opción: enojo, o pareciera que solamente tenemos esas dos opciones: enojo o sumisión a la soberanía de Dios. Pero
Hay sucesos que implicarán una espera larga también. Ustedes han escuchado la historia de José el soñador. Esperó desde su adolescencia hasta su adultez para haber coronado su suplicio luego de la envidia de sus hermanos, su venta como esclavo, el ser desarraigado de su tierra, de su familia, ser difamado gravemente y encarcelado en Egipto. No tenía explicación alguna hasta que los sucesos le fueron clarificados, muchos años después, cuando expresó a sus hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y posteriormente les revela lo que recién había comprendido. Dijo José a sus hermanos: acérquense ahora. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, su hermano, al que vendieron para Egipto. Ahora, pues, no se entristezcan, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dios puede capitalizar el peor mal cuando tenemos disposición a esperar, a agradecer el mal y mirar y esperar un mejor propósito tras el infortunio. ¿Han oído hablar de los saltos cuánticos en el mundo espiritual? Pudiesen existir en el mundo natural los saltos cuánticos. ¿Qué es eso? Al parecer la naturaleza, dicen, que viola el principio de que la naturaleza no produce saltos o discontinuidades. Y yo creo que así es, pero dudo que existan en el mundo espiritual, pues Dios permite que conozcamos y veamos un desarrollo progresivo, ya que requerimos procesar los sucesos de forma así, progresiva. Hay una referencia que nos orienta al respecto, cuando le dice Dios al pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida: no voy a echar a sus enemigos delante de ustedes en 1 año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ustedes las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Sin embargo, existen anomalías que nos anclan en el presente, porque hemos aprendido a mirar y ajustarnos a un presente que no siempre es duradero y lo percibimos como inamovible. No va a cesar. Ante esto, quiero recomendar: no exijamos explicaciones. No pretendamos que vamos a comprender a Dios. Difícilmente o es imposible. No abandonemos la fe. Aunque parezca lento, Él está trabajando. Confiemos en que Él todavía está al frente del volante. Otra cosa: Dios no acatará nuestras instrucciones para impresionarnos o para que creamos. Jamás. Nosotros no debemos engañarnos declarando: no existe. Yo declaro que no existe. Estoy sano. Porque tarde o temprano te vas a frustrar.
No se trata de engañarnos, de darnos a tole con el dedo, sino de agradecer el mal, igual que agradecemos el bien, y miremos detrás del mal porque no será permanente, sino que siempre habrá detrás de él un bien. Y es por el que debemos agradecer, a pesar de no verlo. Y lo veremos en algún momento, ya sea pronto o tarde. Otra recomendación. La adversidad trae mucho de bueno después, como paciencia, fe, esperanza, carácter. Forma parte de la dinámica del desarrollo que refiere en algún momento el libro de libros. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Otro, le importas a Dios, aunque a otros no le importes, a Él sí. Magnifica, agradece y disfruta lo que viene, o por lo menos agradece y disfrútalo, aunque no lo veas, pero debes entender que viene algo mucho mejor. Algo más. Dios no nos promete evitar el mal, pero sí a ayudarnos a pasar por sobre él. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser algunos de los propósitos de Dios en medio de las circunstancias adversas que nos podrían, al entenderlas, aunque sea medianamente, ayudar a sobrellevarlas? Dice Pablo en otro momento, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y subrayo, todas las cosas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y tras lo peor, siempre, siempre va a haber algo bueno, que puede ser para enderezar nuestros pasos, para aprender virtudes y apartarnos del mal y de la injusticia, para impedir daños mayores, para afligirnos y levantarnos, para arrancar y derribar lo que estorba, para aprender a actuar con mayor dominio propio, control de nuestros impulsos, para frustrar obras en contra de la voluntad de aquel que nos hizo y que quiere lo mejor para nosotros, para estar en paz con Él, para poder aprender como Moisés, como mirando al invisible, o para hacer lo que debemos hacer donde hemos sido puestos, aunque no entendamos muchas cosas en el presente, porque las habremos de entender posteriormente.